y lo político, y si no, pues, que tienen que ver con nuestras vidas. Entonces, para reflexionar sobre esto, pues tengo mucho gusto de presentarles a nuestra invitada y uno de nuestros invitados de esta mañana, y en unos momentos más pues estará uniendo el doctor Dani. Entonces tenemos a la maestra Sandra Ratla y al doctor Gustavo Oliveira. Bienvenidos. La dinámica que vamos a estar siguiendo esta mañana es que, bueno, primero vamos a escuchar la reflexión que tengan que compartir cada uno de ellos por unos 12 minutos y decidiendo la palabra uno a uno. Faltando 2 minutos, aquí Ricardo nos va a hacer el favor de mostrarnos una tarjeta, pues como aviso, ¿verdad? De que nos quedan 2 minutos. Y después que ya han pasado los 3, podemos abrir un espacio para preguntas, resonancias de la audiencia y pues también reacciones que haya suscitado la participación de otros colegas. Entonces, pues eso es como vamos a trabajar en esta manera. Entonces, antes de comenzar y de ceder la palabra a Sandra, voy a presentarla leyendo su semblanza. Sandra Ratla Gaona es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en sociología. Doctorante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hace parte del seminario en Entramados Comunitarios y Formas de lo Político de la UAP, del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, Ecologías Políticas del Sur, Avia Gala, y en México del Grupo en Estudios Transdisciplinarios en Energía y Crisis Civilizatoria. Y ha investigado desde la beta de la ecología política las formas comunitarias populares y sus luchas por la transformación social y por la vida libre. Bienvenida, Sandra. Bueno, buen día para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación, también por hacer esto posible. Pues para mí es un gusto poder conversar con ustedes sobre el tema, porque hay varias particularidades de conversar con ustedes específicamente, ¿no? Estamos en una ciudad, en un país específico, en un contexto específico, ¿no? Entonces, yo les voy a decir algunas cosas de lo que yo creo, ¿no? Para que luego en la conversación me vayan diciendo si yo estoy equivocado o no. Pero como yo vengo de otro país, es interesante contrastar, ¿no? Y creo que también va a ser interesante escuchar también a Gustavo, que viene de otro país, ¿no? De otro estado, de otra sociedad. Entonces, lo primero que me parece interesante de conversar con ustedes es que México es un país con un estado grande, es un estado fuerte, es un estado que es un estado petrolero, además, por ejemplo, ¿no? Durante todo el siglo XX generó una serie de condiciones que no comparten todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de seguridad social, un sistema de salud, un sistema de educación pública importante. Esta universidad es privada, pero igual hace parte de un sistema educativo muy robusto. Además de eso, es un país industrializado, ¿no? Es un país que, como sea, yo digo siempre que es la periferia del primer mundo, pero México hace parte del primer mundo, ¿no? Y aquí estamos en un lugar donde la industria es muy importante, donde la economía fundamentalmente se ha basado y se ha desarrollado de forma centralmente urbana y principalmente en torno a la industria, ¿no? Entonces, eso es una característica de este lugar que no tienen todos los lugares, que no tienen necesariamente todas las ciudades en México y muchísimo menos otras ciudades u otros países en América Latina. Y eso hace, digamos, que conversar, ¿no? Con personas jóvenes de este lugar sea muy específico, y por eso yo les quiero comentar, digamos, conversar y presentarles algunas claves de lo que yo he estudiado, trabajado y donde estoy actualmente, ¿no? En el programa en que yo estoy, que les invito un poco también ojalá puedan consultar el trabajo del Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, tenemos, digamos, se trabaja como sobre 2 ideas centrales, ¿no? Una es la idea, digamos, de las separaciones que genera el capitalismo, yo voy a entrar en detalle, y la otra es que hay diferentes formas de lo político, ¿no? En el primer caso, la idea central de que hay una serie de separaciones tiene que ver con que la configuración de la forma y de la vida social
de la vida social, las formas sociales en las cuales nosotros habitamos este mundo en la actualidad, en el siglo XXI, es consecuencia o resultado de una serie, ¿no?, de separaciones que se fueron dando de forma histórica, ¿no? Una de ellas, la más importante, tiene que ver con cómo se configuró el capitalismo, la forma de producción, el modo de producción, que es básicamente cambiar y transformar, romper las formas de economía comunitaria, de economía de subsistencia, de una economía en la que cada cual trabaja con sus propias manos para generar sus propias formas de sustento. Y eso se va cambiando, ¿no? Se va transformando a través de formas muy violentas y se va convirtiendo en un modo de producción en el cual tú trabajas, pero trabajas para recibir un salario, ¿no? Ya no trabajas con tus manos para tener tus propios mecanismos de subsistencia, tus propias necesidades básicas, sino que hay una mediación, una separación, un distanciamiento de aquello, de lo que es realmente básico para la vida. ¿Qué es lo básico para la vida humana? La alimentación, el agua, la vivienda, el vestido, y otra serie de necesidades que son mucho más básicas, como el vínculo humano, el cuidado, la cooperación, que son elementos fundantes de la vida social y de la especie humana para poder subsistir en este ecosistema planetario. Entonces, esa cadena de separaciones, de la cual la primera que les menciono es esta que genera el capitalismo, va históricamente de la mano con otra separación muy importante, que es la que nos vamos a centrar, que es la separación, ¿no?, de la vida social en la que todos hacemos parte de una comunidad, de un entramado comunitario, en donde hay una, digamos, ni siquiera una división, sino una serie de tareas que se van cumpliendo para el bienestar de esa colectividad, y va habiendo una serie de separaciones, que insisto, violentas, que van haciendo que deleguemos nuestras decisiones. Es decir, ya nosotros no tomamos decisiones en sí mismos, sino que las vamos delegando, ¿no? Y se van delegando, y empiezan a delegarse, y se van delegando, hasta que, pues tenemos una forma política hoy en la que pareciera que lo único que podemos hacer es votar, porque nuestra vida política tiene que ver con votar, y pareciera ser la mayor cualidad política de este momento de la historia, pero eso es, insisto, esto es lo importante, resultado de una serie, ¿no?, de acciones violentas, de separaciones de esa capacidad que tenemos como personas en la vida colectiva de decidir, de tomar decisiones y de hacer la realidad, ¿no? Estas dos separaciones, que son las en las que me voy a centrar, hay otras, como por ejemplo la separación sexogenérica, la separación en la que empezamos, la diferencia sexual entre hombres y mujeres se convierte en desigualdad, es otra forma de separación que configura el patriarcado sobre el cual vivimos también. Hay otra separación muy importante que tiene que ver como la separación entre cultura y naturaleza, por ejemplo, que es en la que se basa gran parte también del modo de producción y el conocimiento científico, ¿no? Esta idea de que la naturaleza es algo que podemos tomar, dominar, capturar, utilizar, ¿no? Es una idea también, es una separación muy fuerte, y son varias, digamos, varias separaciones así que ocurren históricamente y que nos llevan a este momento de la historia. Insisto, vamos a quedar un poco con las primeras dos, para plantear la segunda idea en la que les planteé al inicio, ¿no? La idea de que existen otras formas de lo político. Si asumimos entonces que esta separación que sucede en las formas sociales, en las colectividades, vamos a aterrizar un poco más históricamente, en la que existían pueblos, civilizaciones con formas de organización como las que tenían los pueblos originarios en América, en Abya Yala, que era el nombre, algunos de los nombres que tenían, y que, digamos, a pesar de que había guerras, disputas entre diferentes imperios, civilizaciones y demás, pues eran unas formas que existían y que estaban basadas, ¿no?, en una estructura política, religiosa, social, de relación con los ecosistemas, y que viene a ser violentamente transformada por la invasión, ¿no?, de los europeos en este punto. ¿Y eso qué hace? Rompe y separa estas formas de política preexistentes, ¿no? ¿Cuáles eran esas formas políticas? Bueno, vamos ahora quizá a tocar un poco eso, pero en realidad lo importante y lo que quiero mencionar es que esta imposición de otra forma política, en ese momento de parte de Europa hacia América, implicó lo que vimos hoy como la colonialidad, una transformación violenta, una imposición de instituciones y de otras formas políticas que se han venido transformando, que se han venido amalgamando, ¿no?, a lo largo de la colonia, de la vida republicana, hasta traernos al siglo XX, donde se van consolidando unos estados que parecieran modernos y que una vez más, insisto, nos dejan en la idea, ¿no? Nosotros nacemos en una sociedad en la que nos dicen que somos ciudadanos, ciudadanas, y que nuestra capacidad política es votar por parlamentarios, ¿no?, y en el mejor de los casos votar por quien dirige el Estado, ¿no? Sin embargo, hay otras formas políticas
que han sido herederas o que han coexistido, ¿no? De forma entonces ya no predominante, sino más bien sujeta, dominada de esta forma política hegemónica, y son formas mayoritariamente comunitarias o formas no liberales de la política, ¿no? Y entonces aquí tal vez vale la pena hacer, digamos, volver en este diálogo de por qué es importante conversar esto con la gente que estudia ciencia política. Porque a veces uno puede imaginarse que, o cuando uno le pregunta a los papás, a los abuelos, ¿no? A una persona común, ¿usted qué se imagina que hace un politólogo? Pues le van a decir a uno, pues trabajar en el gobierno, ¿no? O sea, es como, ay, es una idea, a mí me pasaba así con mi mamá, ¿no? Cuando, ¿en qué va a trabajar mi hijo, no? Y eso que yo soy socióloga. Claro, que va a trabajar en el gobierno. Y yo, uy, no, mamá, pues no, no. Y entonces, ¿qué más hacen los politólogos, no? Y pareciera entonces que la única forma de política, es decir, la única función o la única tarea que puede hacer un politólogo o una politóloga es eso, pensar en el Estado y en cómo funciona el Estado, o las instituciones del Estado, o las relaciones entre los Estados. Y eso nos limita una vez más a esta interacción entre las instituciones y la política concebida desde el formato liberal, desde el formato en el que está el ciudadano como un individuo racional, dueño de sí mismo, ¿no? Un individuo separado de la naturaleza, que efectivamente no está cercano para nada a sus medios de subsistencia, porque no produce ni sus alimentos, ni su agua, ni nada. Tiene un salario del cual subsiste, y que además tiene la capacidad política de delegar su capacidad política en los representantes, tanto en el Parlamento como en el gobierno, ¿verdad? Y eso pareciera constituir entonces la ciudadanía como la categoría central de la vida política liberal, ¿no? Y en relación con qué? Con un Estado que se supone que regula la vida social, ¿no? Que tiene la justicia, que regula la economía, ¿no? Y que regula una serie de instituciones que dan un orden social. Y pareciera que esa es la política. Pero hay un montón de cosas que están por fuera de eso, ¿no? Un montón de cosas que no son solamente no liberales, sino antiliberales, ¿no? No liberales, como por ejemplo la vida comunitaria de los pueblos indígenas, como la vida comunitaria que tienen muchos pueblos negros, los pueblos rom, los pueblos gitanos, y otra serie incluso de colectividades, ¿no? Anarquistas o de otro tipo de matrices culturales. Entonces, tenemos formas políticas que no son liberales, porque no están basadas en esta idea del ciudadano, sino en la idea de la comunidad, de la idea del bien común, de aquello que sigue siendo nuestro, no solo mío, sino nuestro, y que nos compete a todos y a todas los que somos parte de esa comunidad. Dentro de la teoría política liberal se supone que, de hecho, somos una gran comunidad, ¿no? La comunidad de la nación, que es una comunidad inventada, una comunidad imaginada, pero que finalmente depende, ¿no? De que deleguemos, de que creamos una historia, de que asumamos que es nuestra historia y que aceptemos el orden social que esa comunidad tiene. Pero está lejos, digamos, de la materialidad cotidiana de cada una de las personas que componen esa comunidad, ¿no? En cambio, esta forma política, digamos, esta forma de entender la política no liberal, es decir, una forma comunitaria, implica, por ejemplo, aceptar como real, como existente, pero además también, digamos, con un carácter de transformación, estas formas no liberales, estas formas comunitarias. Y ahí hay unos grandes conflictos, porque entonces uno de los principales, y que me parecen muy importantes, a propósito de, digamos, del problema de agua que tienen, por ejemplo, en esta zona del país y del mundo, tiene que ver con cómo los pueblos indígenas o cómo las comunidades campesinas organizadas, por ejemplo, se han encargado de gestionar el agua. Tienen unas formas históricas de gestionar el agua, ¿no? Y resulta que llega el Estado y les dice, no, perdón, disculpe, pero está el bien general de la nación, y entonces no importa que ustedes tengan una forma de gestionar el agua, nosotros vamos a hacer una concesión que el Estado regula, ¿no? Y se la vamos a entregar a una empresa, porque el bien general de la nación dice que esa empresa va a pagar impuestos. No, pero pues el agua es para vivir. No, pero el interés general de la nación está por encima de eso. Y ahí hay una imposición de una forma política liberal, que es el Estado, las instituciones que regulan el agua y la idea de la nación o del interés general de la nación por sobre una forma no política, no liberal, que es una forma política comunitaria de gestionar el agua, ¿no? Y así hay cientos de conflictos que tienen que ver con este conflicto entre estas formas, ¿no? Entre estas formas políticas liberales con las formas políticas comunitarias. Para cerrar, porque ya me queda 1 minuto y medio, también hay formas políticas antiliberales, o sea, que están de hecho contra esta forma de organización de la política del Estado, ¿no? Que tienen que ver muchas, por ejemplo, con las formas de organización criminal, ¿no? Que están directamente atentando, por ejemplo, contra el Estado como tal, pero también contra las formas políticas comunitarias. Entonces, por supuesto, uno se puede preguntar, si es un debate muy interesante,
que queda muy abierto hasta qué punto lo que están haciendo todo el crimen organizado a lo largo y ancho del planeta, todos los grandes y amplios circuitos de narcotráfico, no es una disputa política, también antiliberal, antiestatal, antiderechos, ¿no? Por organizar la sociedad de otra forma y por imponer unos valores y una forma de orden social, ¿no? Que está, digamos, en beneficio también de la acumulación de capital, ¿no? Entonces, para cerrar, insistir en esto. Nosotros hemos estudiado y nos hemos formado y hemos crecido pensando que somos ciudadanos, somos ciudadanas, y sí somos, por supuesto, pero no solo somos eso. Hay una capacidad y una potencialidad en las personas, hombres, mujeres, ¿no? De ejercer otras formas políticas, es decir, vivir la vida social de otra manera, ¿no? Que no es solamente esto. ¿Cuáles son esas? Eso depende siempre mucho del contexto. Yo no les podría decir, bueno, vamos a vivir ahora bajo los usos y costumbres de un pueblo indígena porque no corresponde con nuestra cultura. Pero la pregunta es, ¿podemos entonces crear, producir otras formas políticas que no sean solamente liberales, que no estén solo centradas en el Estado, que no estén solamente centradas en esa vida, en esas formas políticas liberales? Y creo que esa es, digamos, una de las grandes vetas de investigación y reflexión de la ciencia política hoy. Reconocer otras formas políticas no liberales y poder incluso proponer otras, porque claramente creo que el Estado está rebasado en un momento de la historia y la gran prueba de eso es la crisis civilizatoria, ecológica, migratoria en la que padecemos la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Ahora vamos a escuchar a Gustavo, pero antes de cederle la palabra se los presento. Gustavo Oliveira es brasileño, doctor y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Unifins de Brasil. Es profesor e investigador con beca postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente tiene trabajos de vinculación e investigación con comunidades indígenas de la Ciudad de México, Michoacán y Chiapas. Sus trabajos publicados e interés de investigación responden a las siguientes áreas: movimientos sociales latinoamericanos, autonomías, interacción sociedad-estado y economías solidarias y trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero decir que es un gusto estar acá con ustedes. Con ustedes también. Agradecer la invitación a Eduardo, a Laurén. Y que es un gusto estar con Sandra otra vez, una amiga que estimo tanto y que siempre es bueno, por un lado es bueno hablar después de Sandra porque abre todo este camino. Por otro no es tan bueno porque queda poco para decir, ¿no? Después de Sandra, pero pues capaz que algunas cosas, algunas ideas y reflexiones sí sea posible dejar. Y eso haré en 4 puntos. Deja también considerar el tiempo. Pues yo llamé lo que voy a decirles de pensar la política más allá del Estado, desde la cotidianidad comunitaria. O sea, tengo mucho que compartir con lo que acaba de decir Sandra, pero empezaría por una pregunta muy básica, ¿no? O sea, ¿qué entendemos nosotros por política, no? O sea, ¿de dónde partimos cuando empezamos a pensar la política o lo político que sea? Para poder criticar, por ejemplo, tenemos que pues, partir de algún lugar, y yo parto de un concepto muy mínimo, así como muy chico, que sería pues la política, desde mi punto de vista, es la organización de los asuntos comunes para vivir en colectivo. O sea, de ahí parto, ¿no? Obviamente eso implica un montón de otras cosas, pero partiría de ahí. Organizar la vida en común para vivir en colectivo, en sociedad. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos que juntarnos para organizar los asuntos comunes? Primero de todo, porque nadie en este mundo vive solo. O sea, la especie humana es la especie humana porque es colectiva, ¿no? Y eso pues sabemos cuando uno nace, no sobrevive si no tiene su mamá ahí para pues, darle leche, ¿no? Entonces, de ahí parte, o sea, no aprendemos el lenguaje, por ejemplo, también, si no tenemos un otro con quien pues compartir este intercambio de símbolos, de señales,
y de ahí sacar, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, aquí tenemos un punto primero importante, es que no hay otra forma de vivir como especie humana en este mundo que no sea en colectivo. Es una falacia, lo que decía Sandra, no lo que decía Sandra, sino el argumento de que es una falacia la idea liberal de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos la capacidad de vivir solos. Y desafortunadamente la etapa que nos tocó vivir hoy, que es la etapa neoliberal del capitalismo, pues ha logrado muy bien convencer a la gente que sí es posible vivir solo, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando uno pide una comida por aplicación, y ya no habla con nadie, o sea, habla con una pantalla y no importa quién es el repartidor, o mismo hoy día los supermercados grandes que ya no tiene uno que pasar en una caja donde hay una persona, sino que está ahí una computadora que tú mismo pasas tu tarjeta de crédito. Entonces, estas ideas nos van construyendo un falso escenario de que sí es posible vivir solo, pero no lo es. Pero hay otra cosa importante también para pensar este concepto mínimo, que somos diferentes entre nosotros. O sea, no somos iguales ni físicamente, ni biológicamente, y tampoco desde el punto de vista de deseos, ¿no? O sea, pues tenemos una heterogeneidad, una diversidad muy grande, y esto es una característica insuperable de la especie humana en colectivo, ¿no? O sea, que somos diferentes. Y si somos diferentes, sí o sí generamos conflictos. O sea, tenemos que aprender a lidiar con la gestión y la organización y el tratamiento de los conflictos porque somos diferentes y porque tenemos que vivir en colectivo, ya que no es posible vivir solo. Entonces, ¿cómo nos han enseñado, como decía también Sandra, a gestionar estos conflictos? ¿No? O sea, desde esta gran institución, esta administración que a veces nos imaginamos más o menos qué es, otras veces no tenemos ni idea de qué es, que llamamos Estado, ¿no? O sea, es desde ahí que tenemos la idea y la carrera de ciencia política sí, sí enfatiza mucho eso, ¿no? Que pues el Estado es este conjunto de instituciones que, entre otras cosas, sirve, entre muchísimas otras cosas, sirve para ir organizando los asuntos comunes. Y pues, ¿qué sería el Estado, no? Yo pues puse aquí algunas partes del Estado para pues compartir, que pues serían cosas muy sencillas como los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y el judicial, pues las elecciones mismas, las leyes, las políticas públicas, las agencias del gobierno, la infraestructura que genera el Estado. Pero hay algunas cosas que no nos cuentan del Estado, pero que son características también más o menos insuperables del Estado como lo conocemos. Sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en América Latina, van a cambiar, son diferentes entre sí, pero tienen algunas características que son comunes y yo citaré cuatro. Primero, la representación liberal, ¿no? Que decía muy bien Sandra, por representación, o sea, nosotros votamos a cada 2 o a cada 4 o a cada 6 años para que alguien haga la cosa por nosotros, ¿no? Supuestamente con el fin de, pues, generar un bien común. La segunda característica es una organización vertical, jerárquica, o sea, es así. Todos los estados en el mundo, unos intentan abrirse, construir pues instituciones donde la gente pueda participar, pero sigue siendo vertical y jerárquico. También una tercera característica es que tiene la vocación de centralizar, de ser centralizador de información y de recursos. Eso a veces puede parecer más o menos como justificable cuando uno piensa, por ejemplo, en sistemas de jubilación, como comentaba también Sandra, y el Estado centraliza y después reparte, ¿no? Hay algunas experiencias que funcionan más o menos, pero tiene esta vocación de ser centralizador de información, de recursos variados. Y también el Estado tiene una cuarta característica que es la toma de decisiones o individuales o por votos de la mayoría, ¿no? Entonces, o sea, la gente no es invitada cada rato para participar de las tomas de decisiones. Eso es el diseño del Estado con sus diferencias alrededor del mundo, pero que tiene estas características más o menos generales. Y la pregunta entonces aquí sería, ¿qué nos hace creer que esa es la única o la mejor forma de organizar la vida? O sea, ¿por qué creemos en eso? ¿Por qué estudiamos tanto el Estado muchas veces sin pensar en formas de superarlo, ¿no? Pues bueno,
Esta pregunta tiene mucho que ver también con una característica latinoamericana de los estados, que diferente de otras partes del mundo, si hablamos sobre todo de Europa, con todo el tema del estado de bienestar social y todo eso, y pues digamos que produce una vida más o menos digna para la gente, aunque no logra cambiar estructuralmente las relaciones sociales de producción, por ejemplo, ¿no? El estado de bienestar social no va a tocar en eso, y que de fondo es una de las explicaciones de por qué vivimos de manera tan precaria en esta parte del planeta. Acá en América Latina tenemos un estado que hay un autor, que es Guillermo O'Donnell, que llamó estado anémico, ¿no? Que es un tipo de estado débil, un tipo de estado que no alcanza, que no tiene la capacidad deliberada, o por suerte, de alcanzar toda la gente, ¿no? De dar cuenta de resolver todos los problemas de toda la sociedad. También hay otro autor, no sé si han escuchado, que se llama René Zavaleta, que llamó este estado anémico, René Zavaleta llamó de estado aparente, ¿no? Que es un estado que aparentemente es es grande, como decía Sandra. México es un ejemplo de un estado grande, Brasil también es un ejemplo de un estado gigante, y que aparentemente parece que sí puede dar cuenta, pero no da. Y no da porque es para no dar. O sea, no es que es un error en el camino, es porque el Estado en América Latina fue construido para ser así, para no dar cuenta de alcanzar toda la gente y resolver los problemas de toda la gente. No voy a entrar mucho en lo que decía Sandra, porque Sandra sabe mucho más que yo del tema de entramados comunitarios, pero para ir entrando ahí, hay otro autor importante, bueno, aquí aún con René Zavaleta, ¿no? Que habló de una sociedad abigarrada. Entonces, eso significa que está el Estado, está el sistema capitalista, pero está todo el mundo entero de otras formas de organizar la vida, de organizar la producción, de organizar el consumo, y que están ahí, pero que no se ve tanto, y no se ve también de forma deliberada, porque el Estado tiene esta vocación también de buscarse universal. Este mismo René Zavaleta pensó que una forma de superar el estado aparente sería desde un horizonte nacional popular, ¿no? Que significaría incluir toda la gente, incluir toda el conjunto heterogéneo, diverso de la sociedad bajo estas figuras del Estado. Y ahí vienen las compañeras de Sandra allá en Puebla para decir, no, ojo, o sea, en este contexto, en esta escala nacional, no va. Tiene que ser distinto, tiene que ser comunitario popular y no nacional popular, porque tenemos que alcanzar, nuestros ojos tienen que alcanzar los problemas, alcanzar mi vecino, alcanzar mi compañero de lucha, porque es desde los vínculos entre las gentes mismas, lo real, lo material que decía Sandra, que podremos ir encontrando formas de superar los problemas que el Estado no supera y no va a superar desde mi punto de vista. Dentro de esta sociedad abigarrada de Zavaleta, entonces está este horizonte comunitario popular, y están muchas otras formas de hacer política. Yo anoté acá de hacer política, otras formas de hacer política para hablar de la idea de lo político, porque son cosas más o menos distintas. La literatura, pues, que ha hablado de eso, de la política y de lo político, ha propuesto la categoría, la idea de lo político justamente para diferenciarse, para decir, oye, esta cosa del Estado, de las instituciones o de la política en sí, pues es una forma, pero las relaciones que vamos construyendo, que vamos tejiendo en otros lugares, pues también es política. ¿Por qué también es política? Porque tiene que ver con la organización de los asuntos comunes para vivir en colectivos, para vivir en sociedad. Para seguir citando autores aquí, mi objetivo obviamente no es decir que yo conozco miles de autores, es para que si quieren ir tomando nota, porque son autores que vale la pena. También está otro, un boliviano que se llama Luis Tafe, que va a decir que esta otra política, esta otra forma de hacer política está en otro lugar, espacialmente pensando, y también está de otra forma de hacer. El otro lugar, este autor ha llamado de subsuelo político, ¿no? Que es un lugar, subsuelo, obviamente que está abajo, que uno no ve, ¿no? Pero que existe, que es real.
Y desde el punto de vista de cómo, de los símbolos, pues este mismo autor ha llamado de una política salvaje, ¿no? No es de esta política formal, no es de esta política llena de reglas, de pues que uno solo puede hacer si está en corbata, sino que es una política de la gente sencilla, popular, de los barrios, del pueblo mismo. Y son ahí otros símbolos, otras dinámicas que no son las mismas del Estado. Pues yo tenía aquí unas citas, quisiera también, no voy a leerlas porque ya se va mi tiempo, pero recomendar también otro autor, Bolívar Echeverría, que es un autor que vale mucho la pena sobre este tema. Una también autora, profesora de la Ciudad de México, que es Rina Hooks, también que vale mucho la pena. No sé si dice Hooks, para que ayude mucho a pensar esta idea de que hay otra forma, que hay otro lugar, y que puede ser la idea más integral de lo comunitario, una comunidad determinada donde la gente va intentando organizar la vida, todos los temas comunes, pero también podrían ser los movimientos sociales. Por ejemplo, cuando el movimiento feminista toma la calle, el movimiento feminista está haciendo política, no es porque no está dentro de una agencia del Estado o porque no logra movilizar el alcalde de un municipio. O sea, estar en la calle hablando al mundo que hay otra forma, que existen problemas, pues es hacer política, ¿no? Todo el tema de las otras economías que manejamos también. Y termino, el tiempo, diciendo que pues ¿cómo podrá ser una otra forma, ¿no?, de organizar la vida en común? Y yo creo que tenemos que pensar desde una normatividad negativa y desde una normatividad positiva o propositiva, podría ser. La negativa es por los antis. Entonces, esta otra forma tiene sí o sí que ser antiautoritaria, antihierárquica, antielitista, antipatriarcal y antirracista, para decirle un mínimo, pero también anticapitalista, pero eso sería todo un otro tema, ¿no?, que tendríamos que profundizar. Y la normatividad positiva o propositiva, entonces pensar una forma de organizar la vida desde una escala pequeña, menor, de un horizonte comunitario, y que pues involucre participación directa por delegación, ¿no? Y ya no que uno vota y no sabe qué van a hacer por nosotros, que tenga un alto nivel de organización horizontal, no totalmente, porque pues a una verticalidad, a un equilibrio que se puede hacer desde la delegación es necesario, pero un alto nivel de organización horizontal, descentralización de la información y de los recursos, y las tomas de decisiones por consenso y por experimentación. O sea, si decide por consenso, se experimenta, y si no va, pues que se cambie, ¿no? Pero que se esté abierto para ir cambiando las decisiones, que no sean decisiones fijas en esta forma de organizar. Y pues para terminar, decir que estamos pensando que podríamos llamar eso de autogobierno popular comunitario, pero podríamos llamar de como sea. Eso es lo que menos importa. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué les cuento? No sé, vamos a ver. Yo sí no creo que se haya terminado el estudio sobre la discusión sobre la política, queda muchísimo para decir. Por ejemplo, ustedes han avanzado unos conjuntos de política que todos son definiciones funcionalistas, no son definiciones ontológicas. ¿Qué es la política? ¿Dónde está la esencia de la política? ¿Qué es lo que define la esencia de la política? Que existía antes del Estado, que existe durante el Estado y que posiblemente siguiera existiendo después del Estado. Son las relaciones de poder. Son las relaciones de poder. Y creo que es un punto de partida fundamental, y que es un punto de partida que hay que tomar en consideración. No porque no sea importante pensar la política, sino de lo común. La política también es de lo común. La política es un esfuerzo colectivo. La política también es un esfuerzo individual. La política es el intento de mediar entre conflictos, porque efectivamente lo que acaba de decir Gustavo, el hecho de que tengamos que vivir con otros y con otras, pues genera conflictos diferentes, porque tenemos puntos de vista diferentes, porque tenemos necesidades, que son intereses diferentes. Y eso que el ser humano es al mismo tiempo conflictual como el entorno internacional, ¿no? Todos los internacionalistas según las teorías clásicas de ese mundo. Por lo tanto, creo que eso es un punto de partida importante. Luego, claro, adentro de esas dimensiones se encuentran relaciones políticas en América Latina, en las sociedades precolombinas, en todas las sociedades comunitarias, se encuentran también en las sociedades comunitarias que hay hoy en día, porque hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder también en las relaciones públicas. El punto es, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Y me acuerdo de
el texto más difícil hasta hoy que estoy leyendo en mi carrera universitaria, que fue en Italia, que era un texto de un docente del derecho, de la política de derecha, Francesco Gentile, que no es el Gentile del fascismo, es otro Gentile igual importante de la facultad de Derecho de la Universidad de Padua. Decía, el Estado es la institucionalización del conflicto en la figura de la nación. Nunca me he olvidado de esa definición porque para entenderla tengo que leer el libro tres veces. Todo. O sea, leí la primera, todo el curso con mi docente, leí el libro la primera vez y no entendí. Porque la segunda, si entendí por dónde falta, luego la tercera y entre ellos. Son esos libros donde cada frase, cada párrafo implica el conocimiento. Alienación, institucionalización del conflicto. O sea, esa dimensión donde hay dimensiones conflictuales, o sea, de relaciones de poder, se institucionaliza adentro de qué es la figura de la alienación. ¿Alienación de qué? Alienación del ejercicio de la violencia. Porque es esta la idea, por lo menos que hemos entendido. Llega el leviatano y se encarga de manejar la violencia para todos, supuestamente de forma justa. ¿Cuál es el gran problema? Y eso sí, lo acaban de decir los compañeros y compañeras acá, el leviatano nace con el capitalismo. El Estado moderno contemporáneo nace con el capitalismo. Va de la mano de una construcción política y económica. Ese es otro problema que tenemos hoy en día. Nos quieren vender que hay una división y la dimensión del mundo de la política y el mundo de la economía. Según la mayoría, afortunadamente, de los autores que tienen otros enfoques, que no son los enfoques liberales, pues esa es una división totalmente difícil, porque van de la mano. Hoy en día se está mirando una crisis. Yo estoy totalmente de acuerdo que estamos en una crisis civilizatoria de todo lo que ha producido Europa, una crisis de las civilizaciones. Por lo tanto, tenemos crisis del Estado, pero la cosa absurda es que no tenemos una crisis del capitalismo. El capitalismo no está en crisis. Está en crisis el planeta, está en crisis la posibilidad de que el capitalismo pueda reproducirse en términos, digamos, materiales, porque está gastando más de lo que puede producir el planeta, pero en términos de concepto básico, que es la acumulación de la riqueza, el capitalismo nunca ha estado tan bien como hoy. Entonces es una situación particularmente rara y complicada. Hay un autor de Brasil, Leonardo Boff, en su blog, hay una de las tantas cosas que escribe, que viene del mundo de la ética, de la teología de la liberación, disculpen, describe el capitalismo será derrotado por el planeta. Una visión, también tiene una visión muy pesimista, no se da nada más que hacer, que en algún momento habrá un colapso del sistema porque el mundo ya no da. ¿Qué hacer mientras tanto? Intentar apoyar, estar cercano a aquellos gobiernos a nivel nacional que están intentando construir por lo menos cierta redistribución de la riqueza en la medida de los posibles. Pero el hecho es que el capitalismo nunca ha estado tan bien, nunca, en términos de sus finalidades propias, desafortunadamente. Entonces, aquí entra también otra gran cuestión. Nacieron al tiempo el Estado y el capital, y nacieron conjuntamente, y el Estado nace para garantizar la propiedad privada de la sociedad y los derechos individuales. Bien, hay cosas que hay que resaltar y destacar de lo decente del liberalismo. También es una filosofía, una cultura que en cierta parte posiblemente tiene un aspecto extremadamente positivo. Si hablamos de derechos humanos, se lo diremos, ¿no? Con todos los límites del concepto, de cómo han sido utilizados instrumentalmente, todo lo que sea, pero han sido también una herramienta en las manos de las comunidades acá que los han utilizado estratégicamente para el excelente sobre temas. Entonces estamos en esta situación. El Estado está en crisis, pero el capital no. Entonces podemos imaginar que ¿qué pasa si el capital necesita deja de necesitar el Estado? ¿Quién subvenciona el Estado? Esa es una gran pregunta. No sé para dónde puedan ir las cosas. Muchas prerrogativas que eran propias de ese discurso, pero eso bien pide, de la institucionalización del conflicto, en la figura de la nación, ya se ha ido perdiendo, porque hemos podido observar una reprivatización del uso de la violencia. La definición de Weber, clásica del Estado como el monopolista legítimo de la violencia, ya no da, porque hay estados que se consideraban relativamente bien afirmados. El caso de Colombia es un caso particular, pero ¿quién hubiera llegado a pensar hace 30 años o hace 25 años la situación que está viviendo México hoy en día, donde el Estado no tiene el control del monopolio legítimo de la violencia sobre su territorio nacional, y con toda probabilidad vamos a ver que esos tipos de tendencias se repetirán en otras partes del mundo. Y eso a nivel interno. A nivel internacional aún más. Durante la guerra en Irak, la ocupación de Irak, el segundo ejército de ocupación en términos numéricos sobre el territorio iraquí, era de los contratos, o sea, los mercenarios.
¿sí? O sea, eran gestos privados. Hemos vuelto a la dimensión por la cual el Estado ni siquiera tiene el monopolio de las guerras. Para no hablar de todos los tipos de guerras asimétricas, de toda la literatura sobre el tema hoy en día, una cantidad de actores que tienen antes hacia Sandra y recordar la fuerza y de actores políticos no estatales, como por ejemplo las redes criminales, las mafias, pero también las redes de integralismo islámico, ¿no? Están en capacidad de mover guerras, o por lo menos de, digamos, desestabilizar una dimensión de seguridad. Eso es totalmente nuevo. Eso es una situación difícil del Estado. Pero yo no veo la teoría del capitalismo que estoy esperando. Me gustaría ver. No la veo. Para quedarse un poco la diferencia entre político y lo político, siguiendo en esa línea, es la dimensión de lo político. Lo político tiene que ver con relaciones de poder. Cuando hablamos de la política, normalmente nos referimos a la construcción de todas las formas que hay de poder organizar esa gestión del poder y de lo común. Entonces tenemos las dimensiones comunitarias, tenemos el Estado. Para darle un poco de justicia a un autor clásico que se lee, que sí, claro, viene del mundo liberal, aunque tenga tendencias un poco diferentes, es el clásico de siempre, David Easton, ¿sí? Que es la política para Easton, es la asignación imperativa de valores en una sociedad. Es el autor que introduce la lectura sistémica adentro del mundo del estudio de la política, siguiendo las enseñanzas de Bertalanffy, biólogo que inventa la teoría del sistema, y de Pax, un gran sociólogo que empieza a escribir la teoría de sistemas aplicada a la sociología. ¿Por qué le quiero descartarlo? Porque Easton, introduciendo esa definición, le devuelve valor también indirectamente, quizás ni siquiera dándose demasiado cuenta de eso, a todos aquellos grupos, movimientos, agrupaciones humanas en general, que se mueven construyendo eso. Y aquí estamos en los años 60. Eso se retoma no tanto desde el punto de vista, digamos, teórico, sino desde el punto de vista práctico, en muchos movimientos, en muchas partes del mundo, que empiezan a decir que la política no empieza ni termina dentro de las instituciones del Estado. El discurso de Easton, que está todo basado en un sistema de inputs y outputs, ¿no? La sociedad civil hace ciertos tipos de avances, ciertos tipos de demandas, si el cuerpo político responde a las demandas, entonces se pueden a votar, no se pueden a votar, pero al mismo tiempo es reconocer automáticamente que la política, digamos, el motor de la política es el poder, o la moneda de la política es el poder, escribe otro autor famoso, ¿no? Schumpeter, una teoría económica de la política, es interesante. La moneda de la política es el poder que circula dentro de todos los sectores, pero significa que hay actores políticos no estatales. Es un corolario automático. ¿Sí? Es importante. Es importante porque nos sirve para volver a preguntar el asunto. Había política antes del Estado, ahora política después del Estado. ¿Qué tipo de política por parte de quiénes? ¿Cuál es la que nos gustaría ver? Y aquella que esté relacionada con la producción y reproducción de la vida. Y acá les señalo otra gran línea teórica que, a pesar de ser eurocéntrico, lo que hay que rescatarla, que es todo el pensamiento de Michel Foucault, de aquellos que vinieron después, el concepto de biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica, la política relacionada a la producción y reproducción de la vida. Según la lectura de Foucault, hay una ruptura entre el ancien régime, o sea, el momento donde habían todavía las monarquías en Europa, y el pasaje a esa modernidad del Estado contemporáneo, que vivimos hoy en día, que marcado fuertemente por el sistema de producción capitalista, donde es importante no tanto tener el poder de darle la muerte a un sujeto, sino más bien controlar la producción y reproducción de la vida de la ciudadanía para ponerla a producir y a consumir para maximizar las ganancias en un sistema de producción. Pero al mismo tiempo, y eso es muy fuerte y provoca cierta reacción y cierto dolor, si quieren. Pero si existe una biopolítica top-down, existe también una biopolítica de abajo hacia arriba. O sea, la biopolítica que construyen todas las comunidades, todos los grupos, todos los movimientos que diariamente, día a día, verdaderamente, en pequeñas comunidades, tanto en las dimensiones rurales como en muchos casos también en muchas dimensiones urbanas, construyen redes de subsistencia y reproducción de la vida de la existencia. Con un mensaje, porque esa es la idea de la biopolítica, es reproducir, según, digamos, la dimensión top-down, es reproducir la vida para meter la producción y para ganar más. Del otro lado, es reproducir la vida para reproducir la vida, sí, digna. Hoy en día hay una cantidad de discursos que están moviendo alrededor de eso, algunos han sido utilizados instrumentalmente y quizás el discurso del buen vivir, ahora en Colombia se está manejando el vivir sabroso, todavía no tenemos claro qué es.
quizás mejor así, que no lo tengamos tan claro, porque a veces cuando cristalizamos ciertas definiciones, pues le quitamos originalidad y el nivel intuitivo que las comunidades perciben, que las comunidades saben que es sabroso, ¿sí? Lo saben intuitivamente, muchas comunidades indígenas, pero cuando intentamos digamos, teorizar a partir de esas definiciones, se pierden piezas o quizás las dañamos. Pero existe una biopolítica de abajo hacia arriba. Y yo creo que allí es donde hay que invertir. A quienes tienen un mensaje de reproducción de la vida. Y este mensaje, pues, miren el caso, sí que está prácticamente en las manos de las comunidades originarias. En casi todo el mundo, donde han quedado, pues tienen todos el mismo discurso. Algo que ninguna civilización ha hecho antes del antropocentrismo capitalista, del antropoceno capitalista, pues hay 25 términos que se están sobreponiendo. Nadie le había morido guerra al planeta, porque de eso se está. O sea, esta forma de explotar los recursos de manera tan tremenda es algo que solo le pertenece a esta civilización. Los seres humanos siempre se han matado, pero siempre han tenido ciertos tipos de enfrentamientos, pero siempre han tenido también una óptica la reproducción de la vida común, ¿sí? Con todos los límites y los problemas y los conflictos que existían, pero con una inteligencia hacia la reproducción de la vida. Hoy estamos en una situación de alto riesgo en ese sentido. Si crees que el capitalismo ecologista no existe, yo lo vi una vez hace muchos años, en mi tiempo de militancia, en una cosa del Partido Verde Italiano, tenía una parte del capitalismo ecologista. Yo le dije, eso es como la guerra humanitaria. Sí, tampoco existe. Sí, no, sí, se han utilizado esos términos, pero no existe. Hay un corte, una ruptura tremenda. Y sobre eso sí les cito un texto que todavía no existe en inglés y en español tampoco, pero que va a ser publicado en noviembre por Cambridge University Press. Ha vendido 2 millones de copias en Japón, escrito en japonés por un joven de 35 años que se llama Koei Sato, que escribe Marx en el Antropoceno, dice por una teorización de una decrescita desde el punto de vista comunista. Porque si es cierto que el liberalismo y el mundo también la contraparte, son ambos productos de pensamiento positivista europeo, convencidos que con el discurso de la linealidad científica y de un acercamiento científico, pseudocientífico a la resolución de problemas, se podría resolver los problemas. Los dos están basados sobre los modelos desarrollistas, por razones diferentes. De un lado, porque se necesita concientizar a las clases productoras, porque el máximo nivel de expresión de la clase revolucionaria es el proletariado industrial, y entonces, entre más proletarios industriales tengamos, más evoluciones vamos a hacer, y del otro lado, porque los dos han producido el mundo que tenemos hoy en día. Entonces, pues hay que mirarlos con cierta preocupación. Menos mal, hay gente que dice que encontró que trabaja sobre unos escritos de Marx sobre el medio ambiente. Yo desconozco completamente, estoy muy curioso, esperando que salga en noviembre ese texto para leerlo. Además, vender 2 millones de copias en Japón, un texto de ese tipo, es una cosa ya en sí de uso. Menos mal que existe. No son conceptos nuevos para el pensamiento ecologista. El pensamiento ecologista también europeo habla del crecimiento que dice de los 70. El problema del pensamiento ecologista europeo es que perdió el contacto con la dimensión de lo político. O sea, la política también como ejercicio del poder y como relaciones de poder. ¿Sí? Porque no creo que esas dimensiones se puedan dar por un pasaje simplemente discursivo de lo que no es la política de Hannah Arendt, no es la política de Habermas, que era solo en la dimensión del debate del discurso. La política también es ejercicio. Desafortunadamente, pero es lo que es. Tendría muchas otras cosas y otras referencias, pero creo que me pasé con el tiempo, pues estoy apenas. Si quieren, solo 2 cosas cortísimas de autores de referencias que pueden ser interesantes. Lo que decía Gustavo sobre el estado de bienestar en Europa, que funcionaba en América Latina, no, porque responde obviamente a la idea de la Organización Internacional del Trabajo, y un autor que ha tenido una trascendencia tremenda norteamericano para la construcción de que en realidad es un autor menor desde el punto de vista de lo que tan bueno puede ser su pensamiento, es Nozick. Nozick escribe sobre el estado mínimo y el inframínimo. Es un anarquista liberal, por lo raro que pueda parecer. Sus teorías vienen del desarrollo de los Chicago Boys, pero sobre la ciencia política ha tenido una trascendencia tremenda en la construcción de todas las políticas que han recortado y destruido literalmente la posibilidad de construir un hueco estéril en América Latina. Y nada, me quedo ahí porque digo, hay muchas otras cosas que no sé, gracias.
Entonces, abrimos ahora un espacio para preguntas de los asistentes. Bueno, mi pregunta es más de dos autores que mencionó Darío. El primero era Gentile, pero no Francesco Gentile. Existe una versión de ese libro en español, publicada en Argentina, se llama Inteligencia Política de dónde está. Muy difícil encontrarlo, prácticamente está fuera de publicación, pero puede ser que en cosas de libros usamos Inteligencia Política de dónde está. Y el último que había mencionado. No, sí. NO, cerca, I, cerca. Estado mínimo, estado ultra mínimo. Gracias. Yo me quedé con una duda sobre algo que mencionó el doctor Oliveira. Decía que el Estado en América Latina fue construido para no dar. Quisiera profundizar un poco más en esa idea. ¿En qué sentido fue hecho para no dar? Entiendo esa parte de la imposición de instituciones, el que creo que no hemos pensado por nosotros mismos en de acuerdo a nuestras particularidades, qué nos serviría, pero igual y si quisiera irse con esa idea, se lo agradezco. No sé si seguimos con más. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que vamos a hacer la respuesta. Primero, Darío, ¿cómo fue lo que pues mencionaste? Me quedé en la cabeza con lo de inteligencia militar, cuando dijiste cosas que no van juntas. Ahora sí me fue lo que dijiste, lo que mencionaste, porque no tenía el polígono. No, solo quería decir que pues inteligencia militar también es una cosa que no puede pasar, porque o es inteligente o es militar. Bueno. No, yo lo que pienso es que el Estado como tal en América Latina fue hecho para no dar. Primero, bueno, por lo menos por dos cosas, ¿no? Una es que no fue hecho aquí. O sea, aquí había formas de vivir desde antes y que eran muy distintas. O sea, llega una forma, por ejemplo, si pensamos las independencias políticas de América Latina, o sea, todas son construidas con base y un modelo que no es de aquí. Y construir, por ejemplo, independencias, repúblicas acá en América Latina bajo una falsa idea de identidad nacional que no existe. O sea, no existe en ningún país de América Latina una identidad nacional. Entonces, pensar que el Estado funcionaría aquí bajo una diversidad y heterogeneidad tan gritante, o sea, no puede dar. Y la otra cosa es la que mencionaba Darío sobre pues, la División Internacional del Trabajo. O sea, el Estado acá no funciona porque él sirve para que más o menos funcione los estados europeos, Estados Unidos con sus grandes diferencias, pero considerando todo el tema imperialista también. O sea, para que el estado de bienestar social funcione, por ejemplo, en Europa, es porque acá vivimos con una desigualdad tan grande, con una explotación tan grande. Entonces, pues yo dejaría en estos dos puntos, ¿no? Uno, que acá teníamos una diversidad, una heterogeneidad, y no ha sido posible, bueno, se ha intentado crear esta idea de identidad nacional, pero bajo sangre, bajo violencia, bajo sumisión. Entonces, por eso no creo que podría dar. Y la otra sería pensar la estructura centro-periferia, o sea, cómo que el capitalismo del, entre comillas, primer mundo, explota el capitalismo tercer mundo, siempre entre comillas, porque ya no se usa tanto. Pero creo que serían más o menos los dos puntos por donde pienso yo, para decirlo así. Es una pregunta más en general. Bueno, creo más, es más dirigida a la doctora Sana. Comentaba en la importancia, bueno, cómo es que nosotros hemos delegado cuestiones de trabajo, cuestiones políticas. Entonces, ¿usted consideraría que a lo mejor una mejor manera en la que funcionaría nuestra política sería
nosotros activamente ahora ser nosotros, así como, pero ya sería como un modelo, vamos a decirlo, de antigua Grecia, donde había una democracia directa, o de plano ni siquiera utilizar la democracia, crear desde cero una nueva manera de decidir las cuestiones políticas. Pues mira, yo creo que, o sea, no podemos volver a Grecia, por supuesto, no, o sea, somos millones de muchos viviendo en unos cuadritos terriblemente densos de población. O sea, como, creo que tampoco es un llamado, muchas veces se critica ese tipo de argumentos diciendo que son irrealizables, ¿no? Como, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es imposible, si vivimos 4 o 5 millones. Hay como un bloqueo de entrada de que no existen formas. Yo creo que esa es la gran misión de la ciencia política hoy. Pensar cómo hacemos, ¿no? Hay varias propuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un capítulo muy bonito de la profesora, ella es alemana, se llama Frigga Haug, y ella habla de cómo reorganizar la vida social, reorganizando el tiempo socialmente necesario para cierto tipo de trabajo. Dice, deberíamos ocupar una cantidad de tiempo en el trabajo productivo, como se ha considerado hoy todo el trabajo, pero también tiene que haber un tiempo de trabajo para el cuidado. Todas las personas, hombres y mujeres, deberíamos dedicar un tiempo de la semana, ¿no? O sea, ya no trabajaremos 40 horas en una jornada laboral, 8 horas, 5 de la semana, sino una cantidad de esas 40 horas tienen que ser para dedicar al trabajo del cuidado. ¿Cuál es el trabajo del cuidado? El cuidado de los ancianos, el cuidado de barrer las calles, el cuidado de regar los parques, el cuidado de manejar los residuos sólidos. O sea, todos tendríamos que poder hacer o tener que hacer ese tipo de cosas para ser conscientes de lo que estamos haciendo, además. A ver, chiquero que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y tendremos que hacernos cargo de eso, ¿no? Y luego tendrá que haber una cantidad también de tiempo justamente para la vida comunitaria. Porque no se hace solo, o sea, no es porque o sea, no es porque sea tu vecino que te va a caer bien. Yo siempre uso un ejemplo absolutamente cercano. Yo no logro que mi hija recicle conmigo. O sea, yo no la convenzo a ella. Mucho menos, a veces es más fácil convencer a un vecino o a una vecina que a la gente con la que uno vive, ¿verdad? De ciertas cosas que parecieran importantes. Entonces, la vida comunitaria requiere una cantidad de trabajo, de decisión, de voluntad, ¿no? Y requiere, por lo tanto, un tiempo social, digamos, un tiempo destinado socialmente para eso. Frigga Haug habla de esto, ¿no? Y digamos, dice, eso tendría que ser, porque como usuario, por ejemplo, en términos de producir riqueza, pues la riqueza se puede producir. O sea, la cantidad de trabajo hoy en el mundo para producir riqueza es tal que existe una gran cantidad de riqueza. Está re mal distribuida, pero existe. Entonces, si uno pensara en cómo reorganizar justamente la vida, no tiene que ser con volvernos comunidades inmediatamente pequeñas, sino con hacernos cargo de aquello que realmente nos compete a todos y todas. Reutilizar, digamos, reorganizar justamente el tiempo, reorganizar los espacios. ¿Cómo es posible que hayan personas hoy que para ir a su trabajo se tardan 2 horas en la mañana o 2 horas en la tarde, o más en la Ciudad de México? Bueno, que de ir de Ciudad de México a Ciudad de México se tarda 3 horas, ¿no? O sea, hay absurdos de ese estilo que son justamente lo que... ¿Es posible hacer eso? Sí. No vamos a acabar con eso. El Estado no se va a acabar porque no le gusta o a mí no me guste. No, el Estado tiene que existir porque la magnitud y la escala de la vida social hoy pues, ocupa que exista una institución. O sea, ¿quién nos va a proveer efectivamente de energía eléctrica, ¿no? En este país? Si no existe, digamos, una infraestructura como la que existe ahora. ¿No nos gusta? No. Pero tampoco vamos a decir que podemos vivir, ¿no? Que no se puede vivir en aire acondicionado. ¿No? Entonces, no vamos a acabar con el Estado, pero sí es como transformamos un montón de dinámicas en las que es necesario que las personas se reapropien de aquellas cosas que sí son de su competencia. Y vuelvo con el tema del agua, me parece básico, es decir, ¿cómo hacemos, no, para que el agua sea un tema que realmente nos importa a todos? Y no simplemente que estamos esperando que con agua, la gobernación, que la federación resuelva un tema que además tiene que ver con el planeta. ¿No? O sea, es decir, incluso, ¿qué hacemos hoy ante el tema climático que rebasa cualquier institucionalidad estatal? No, el primero diría, pero ¿cómo? Si rebasa la institucionalidad estatal, ¿cómo lo vamos a hacer los ciudadanos, las personas? Esa es una pregunta. ¿Cómo hacemos para que el agua tenga una forma de gestión, ¿no? Que sea suficiente, por lo menos un mínimo, de alguna manera? Es el colmo, ¿no? Que haya un campo de golf verdes cuando hay gente que no tiene un mínimo vital de agua. Eso no tendría por qué. ¿Nos compete a todos? Nos compete a todos. Porque esa gente que no tiene agua, fácilmente somos nosotros. Nos compete, sí nos compete. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, insisto, el gran reto de las nuevas generaciones de la ciencia política es que hay que reinventarse el Estado.
ojalá para destruirlo en 50 años, pero por ahora pues hay que reinventarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto y hay, así como hay Frida Kahlo que propone cosas, pues hay varias como iniciativas en ese sentido, ¿no? De otro. Pues para mí no hay que reinventarse el Estado, porque el Estado espero que desaparecerá, espero que desaparezca más relativamente rápido, hay que reinventarse el sentido del ser humano, o sea, hay que recuperar el sentido del ser humano. Porque el problema de la ganancia del capitalismo es que han ganado en un plano ontológico, nos han convencido que somos así, que somos simplemente unas dimensiones monárquicas, somos monas individuales, y que lo más importante que podamos hacer es concentrarnos solo y exclusivamente sobre nuestras necesidades egoístas. Que hay aquello que en ciencia política, matemática, si quieren, y cuantitativa, es el dilema del discurso. Para pensar que yo estoy haciendo lo mejor para mí, en realidad no estoy haciendo. Esta es la realidad que estamos discutiendo. La acumulación, puede ser la acumulación del agua, pues lo que sea, ¿no? Dice, no, pasó el momento del COVID, todo el mundo a comprar cualquier cosa, el delirio, todo el mundo, sí, es una situación delirante, y queremos producir más delirio, ¿sí? Y esas cosas se deben retirar, porque estamos. El gran reto que hay es entender que somos más que eso. Somos también eso, porque el ser humano tiene necesidades individuales y las tenemos, y es humano saber que uno las tiene y intentar reconocerlas, pero somos más que eso. Ese discurso de somos lo que ganamos, o lo que aparentamos ser, o lo que podemos acumular. Somos más que somos nuestras relaciones con los demás. Como bien decía Gustavo desde el comienzo, nadie vive. Hay una poesía antigua, como es que luego la retomó Hemingway para escribir uno de sus libros más bellos sobre la guerra civil española. No me dice nada, lo que sea, ¿no? ¿Por quién suena la campana? ¿Por quién suena? Por un deber a todos. Es una poesía de un escritor inglés, que era John Donne, bellísimo, un sermón. No somos feministas. Tenemos que volver a esa dimensión. Creo que para volver ahí necesitamos un shock mucho más fuerte, porque evidentemente con la racionalidad todavía no lo estamos logrando. Necesitamos un golpe más fuerte. No creo que los estados nos ayudarán en ese sentido. Sí creo que son las personas que tienen que empezar a pensarse de forma diferente e intentar vivirlo. La medida de lo posible, en el mito, en la gama, va a llegar, o sea, no es, va a llegar. O sea, es como en la película Don't Look Up, ¿no? Me pareció muy divertido. Va a llegar, podemos no mirarlo, pero ya está aquí, el problema ya está sobre la mesa. Un poco más general, una pregunta general que me gustaría que los otros respondieran, pero ¿cuál es el rol de los politólogos o de la juventud que quiere ser un actor político en la nueva gestión, ya sea política o incluso en la que hemos vivido durante mucho tiempo? También cómo nosotros como juventud podemos asimilar el cambio que van a tener las diferentes ideas políticas de diferentes gobernantes y cómo va a cambiar esta hipótesis, porque al final del día no es nada seguro que el Estado vaya a desaparecer. ¿Cómo nosotros como juventud y como politólogos nos podemos asimilar a este cambio? Deja solo comentar primero la pregunta de la compañera sobre democracia y otras formas muy rápidamente. Yo creo que mejor ya no llamar democracia. Ya está tan... creo que ya venció. Podemos llamar autonomía, por ejemplo. Pero eso también demandaría toda una otra discusión, pero eso, no creo que sea muy distinta entre sí. No se habla de una autonomía, sino de las autonomías, pero que implica otras lógicas muy distintas de pensar con la democracia, porque la han robado. O sea, si pensamos con eso, con la democracia de Grecia, o sea, pues lo que tenemos hoy no es nada parecido, obviamente porque también las configuraciones de la sociedad contemporánea son muy distintas, pero yo optaría por llamar de otra manera. Coincido con Sandra, eso creo que es muy importante la cosa del tiempo, ¿no? Pensar el tiempo, y pensar el tiempo significa, y así pues te comento un poco la pregunta del compañero, pensar el tiempo significa repensar lo político desde lo económico, ¿no? O en la implicación de los dos, como decía bien Dario, que, o sea, pues también es una mentira que son dimensiones separadas de la vida. La verdad, lo económico y lo político son dimensiones
y caminan juntos, pero nos han mentido que sí caminan separados justamente para, y el tema de lo político lo trata el Estado con sus élites, ¿no? De siempre, élites de siempre, y lo económico tampoco quedó a la gente, porque lo económico quedó a lo privado, ¿no? Entonces tenemos lo económico a lo privado, lo político a los políticos y la gente que, ¿no? Entonces estaría, creo, que tal vez la clave, y aquí pues solo como hipótesis, así como para provocar, del rol del politólogo o del activista de la juventud, sería pues empezar a pensar desde lo económico hacia lo político en circuitos de afirmación, manutención y reproducción de la vida que esté a nuestro alcance. Y eso ya hay, o sea, si pensamos como los mercados alternativos, los tianguis alternativos, todo el tema de trabajar de manera autogestionaria, o no sé si han escuchado de economía solidaria, probablemente con Eduardo, alguna cosa, o sea, ¿cómo podemos nosotros mismos manejar los recursos materiales y el trabajo sin delegar a otros, sin delegar a terceros? Porque eso significaría también la gestión de lo político, porque la gestión de lo económico no se hace sin la gestión de lo político. Entonces, pensar, no sé, eso, de manera pequeña, chica, comunitaria, y pensar eso, o sea, tener muy claro que hacer política no significa meterse en las instituciones del Estado. Eso es una manera, ¿no? Y entonces también ampliar. Ahora, aquí tendremos un problema gigante, que es que uno viene a una universidad para sacar un título, ¿no? Y para regresar a hacer política comunitaria, ¿no? O sea, pues tal vez la clave sea pensar que sí, porque nosotros todos acá creo que en general pensamos que no, y venimos acá a sacar un título, sobre todo de ciencia política, para pues convertirse en un político o pues a concursar a una plaza del Estado y tornarse ahí un trabajador del Estado. Entonces también tal vez la clave sería, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos estudiando? Y que hay otras formas de hacer, como para provocar. Bueno, yo creo, es como que pensando en algo que dijo Darío, ¿no? Darío dice, hay que tener una definición funcional y hay que hacer una definición ontológica. Y dice, la política es el poder, ¿no? Las maneras del poder. Digo, justo esa es una definición ontológica patriarcal. Si la vida humana es principalmente, o sea, si rompiéramos con esta idea de que las relaciones humanas, porque son conflictivas y tensas, por lo tanto son siempre conflictivas y derivan en las disputas del poder, si cambiáramos eso y dijéramos a priori, la vida humana es posible porque cooperamos y eso es lo más importante, es lo que nos permite existir, también a partir de ahí, de hecho, podríamos, digamos, empezar toda una teoría política distinta, justamente, ¿no? De entender qué es la posibilidad de los humanos y las humanas de, a pesar de los conflictos, siempre colaborar. O sea, si ese fuera el principio filosófico, teórico, de la ciencia política, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, pues también otra historia tendríamos. Las ideas políticas serían otras. Y es muy interesante porque, insisto, digamos, desde el feminismo, de hecho, es uno de los grandes cuestionamientos a la teoría política, ¿no? La definición ontológica de que es el conflicto y no la cooperación el centro de la vida humana. Y digo, voy a esto no solamente porque la discusión es muy interesante, sino porque al mismo tiempo aceptar las condiciones en las que vivimos hoy, que implican aceptar que tenemos que trabajar con un salario porque no podemos producir los cumplimientos básicos, ¿verdad? Nos implica también un principio de realismo importante. Entonces yo, cuando me preguntas cuál es, digamos, el lugar del politólogo, es, pues, digamos, tus decisiones son obviamente tuyas, ¿no? Pero qué bonito que una persona decidiera por convicción que si va a ser un funcionario público, la ética y la defensa de la vida va a ser su principio rector en su comportamiento. Y parecen cosas, a veces parecen cosas pequeñas, pero imagínense qué pasaría si efectivamente la función pública de los estados que tenemos hoy en el norte y en el sur, son igual de corruptos, se basara efectivamente en el servicio, como en la vida comunitaria. La vida comunitaria, servir a tu comunidad es muy importante. Si la función pública realmente fuera ética, si la función pública permitiera hacer debates públicos sobre el agua, sobre el trabajo del cuidado, sobre los ecosistemas, no sobre solamente los ingresos, las carreteras, el asfalto, no. O sea, qué bonito poder también pensar eso. Y yo creo que eso no es fácil. O sea, no es fácil que dentro de la misma función pública
se vaya a no destruir el Estado, digamos, obviamente no lo sabemos, eso es ciencia ficción, saberlo, ¿no? Yo también creo que tendencialmente el Estado va a ir, va a transformarse a una cosa que desconocemos, pero que puede ser fascista. O sea, podemos tener, de hecho, una variación del Estado hacia lo fascista perfectamente probable con la militarización de este país y de todos, ¿no? Pero también podría ser un desmoronamiento del Estado, ¿no? A tal punto, ¿no? Que volvamos, digamos, a una cosa medio feudal, o sea, no lo sabemos, ¿no? ¿Qué es importante en eso? Entender justamente que las formas de organización social hoy nos implican entender qué es lo vital para, o sea, qué es realmente lo fundamental, lo indispensable. Volver a entender que la economía no es solamente un asunto de dinero, el dinero es papel, que la economía tiene que ver con aquellos elementos vitales en torno a los cuales puede existir el ser humano, ¿no? Esa es la pregunta de la economía y por lo tanto tendría que ser la pregunta de la política. Sea cuáles sean las condiciones en las que esto se vaya a desenvolver, ¿verdad? Esa sería como... Bueno, ellos son muy solos. Yo voy a ser malo. Es decir, mi primer profesor de ciencia política, el profesor Goyo, en la universidad, dijo, yo soy un teórico de la política, por eso no. ¿Por qué? Le podemos dar tantas vueltas y estoy de acuerdo con el planteamiento feminista, pero también tenemos una gran madrina feminista que es Catherine Gutas, que es la arqueóloga que estudió las civilizaciones del culto de la madre que existían en Europa antes de los indios europeos, que han sido barridas del mapa porque han llegado unos grupos desde, parece, entender exactamente dónde, armados y violentos, y de allí se empezó a establecer otra forma de información y desafortunadamente se quedó en eso para replantear lo que se tiene que hacer. Ese es el gran problema. Se dijo que la política es solo conflictualidad, igual es conflictualidad y cooperación, igual están ahí las dos dimensiones. En esas dimensiones, pues, ¿cómo se plantea una dentro de eso? Puede decir cómo me planteo yo desde esas dimensiones. Yo trabajo teorías de relaciones internacionales sobre todo, y estoy totalmente de acuerdo con Sandra, hay que replantear la primera dimensión de las necesidades, la dimensión aristotélica, lo que es necesario, qué es, no puede ser de otra forma, que tiene que ver con lo que sirve para reproducir la vida, ¿sí? Y de plantearlo, cómo se hace para plantearlo, pues lo que tiene que ver con un trabajo en términos de la construcción de conceptos de seguridad en términos para poder elaborar herramientas que quizás algún policymaker en un mundo, yo creo, post-Estado, porque no veo que adentro de los Estados, por cómo funcionan las cosas, tengan tantas posibilidades para que vayan en otra dirección, se piense o quede algo para pensar otra forma de vivir de todos. Si estás estudiando ciencia política para hacer política, yo diría sería mejor que estudiara derecho, o quizás economía, o quizás ingeniería, porque no sirve estudiar ciencia política. Ciencia política sirve para pensar cómo debería ser la mejor de las configuraciones políticas, creo yo, no para hacer política. Para hacer política sirve hacer política, que es otra cosa. 5 segundos. Solo quería decir que cuando Sandra hablaba de y necesitamos tiempo para el trabajo comunitario, hacer énfasis que la fiesta es parte del trabajo comunitario. Muchas gracias a Sandra, diputada Muriel Macedayo.